que van a estar ahí abajo siendo ministrados. Recuerda que nosotros, bueno, vamos entonces a la palabra de Dios en esta mañana. Una vez más le damos la bienvenida a todos aquellos que nos miran a través del app de la iglesia, a través de Facebook, a través de sermón.net, donde quiera que tú nos escuches y nos mires. Gracias por estar con nosotros. Recuerde también que a través de YouTube, estamos también en YouTube, Iglesia Familiar Vino Nuevo. Ahí puedes suscribirte y cada vez que subimos algo, automáticamente te van a estar dejando saber que ya hay un nuevo programa ahí. Entonces, Dios nos ha llamado para marcar la diferencia. Dile al que está al lado tuyo: Dios te ha llamado para marcar la diferencia. ¿Cuántos quieren marcar la diferencia? Amén. ¿Dónde quieres marcar la diferencia? ¿En tu casa? A ver, ¿tú dónde quieres marcar la diferencia? ¿Alguien más? Alrededor, en tu trabajo. ¿No te gustaría marcar la diferencia en tu trabajo? Es importante, mis amados, que nosotros entendamos que hemos sido llamados para marcar la diferencia, para hacer cosas que otros no se han atrevido a hacer. Y tú eres la persona correcta. No es el que llegó primero aquí, sino es el que está dispuesto a marcar la diferencia. Es aquel hombre, aquella mujer que sabe que ha llegado su tiempo, que ha llegado su momento. ¿Cuántos saben que 2017 es tu año de cambios? Es tu año de provocar grandes cosas, que pasen grandes cosas en tu vida, en tu hogar, en tu familia, un nuevo carro, una nueva casa, no sé, algo. La novia que estabas esperando, el novio que estabas esperando, el esposo que estabas esperando, que tu matrimonio se restablezca como tú deseabas que se restableciera, el trabajo que tú quizás estabas deseando, no sé. Hay cosas que a veces estamos nosotros esperando, pero hasta que no conocemos quiénes somos en Cristo Jesús, lo que Dios nos ha mandado a nosotros hacer, cómo podemos producir cambios, nunca veremos la diferencia en todo esto. Y esta mañana queremos hablar acerca de marcando la diferencia. Para poder entender que hemos sido llamados a hacer esta diferencia, necesitamos tener vidas transformadas, porque nunca marcarás la diferencia si tu vida no está siendo transformada. Nota lo que dice: no te dije que ya fue transformada, está siendo transformada. Es que la transformación es un proceso, mis amados. Okay, la transformación es un proceso que nosotros llevamos constantemente en nuestras vidas, cuando invertimos tiempo en la palabra de Dios, cuando invertimos tiempo en congregarnos con los santos, cuando invertimos tiempo en la oración, cuando invertimos tiempo en un devocional personal. Así que Dios te ha llamado a marcar la diferencia en todo esto. La semana pasada vimos como un hombre que no se da el nombre de él. ¿Se recuerdan el nombre del hombre que hizo la diferencia? No dicen el nombre, solamente dicen un samaritano. Lo lindo de todo esto es que tú y yo podemos ser esa persona. Por eso yo siempre me admiro cada pasaje que yo leo dentro de la palabra de Dios. Cuando miro eso, que se está hablando de alguien que no se menciona su nombre, es porque yo cualifico para ser también esa persona. Y entonces cuando leo pasajes como estos, digo: ese soy yo. Ese soy yo. Dios me ha llamado a marcar la diferencia. Y entonces vimos cómo este hombre samaritano marcó la diferencia. Y por eso Dios nos ha llamado a nosotros a ver esto. Dijimos que como el hombre piensa, así él actúa. Como la mujer piensa, así él actúa. Vimos tres cosas la semana pasada. Una, la mentalidad de un ladrón y su actitud. Lo que es tuyo es mío y lo tomaré. La mentalidad del sacerdote y del levita, su actitud: lo mío es mío y lo guardaré. Y la actitud del samaritano: lo que es mío es tuyo y lo compartiré. ¿Cuántos están listos para compartir lo que tienen? ¿De verdad que están listos para compartir lo que tú dices? Para poder marcar la diferencia, tenemos que hacer lo que otros hicieron y lo que otros no quieren hacer. Porque hay gente que quiere marcar la diferencia, pero no quiere hacer nada.
Todos se lo han dejado a Dios. Señor, cambia a mi esposo. Señor, cambia a mi esposa. Señor, cambia mi matrimonio. Cambia a mis hijos. Pero ¿qué haces tú? ¿Inviertes? ¿Haces algo? Recuerda que la historia del samaritano nos está enseñando que la persona herida, quizás es tu esposo, es tu esposa, son tus hijos, son las personas en tu trabajo, son las personas alrededor nuestro que tienen problemas. Que la vida las está golpeando como te golpea a ti y me golpea a mí, porque la vida todavía me golpea a mí. Yo no sé a ti. Pero la diferencia es que Dios está conmigo. La diferencia es que Dios dice que yo soy como la palmera. La diferencia es que la Biblia dice que si yo estoy cimentado en Cristo Jesús, pueden venir problemas, pueden venir adversidades, pero me mantendré firme. ¿No dice eso la Biblia en el Salmo 1? Y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Entonces tú y yo hemos sido llamados para eso. Tenemos que estar cimentados en Dios para producir los cambios necesarios. Y quisiera que abrieras tu Biblia conmigo a Lucas capítulo 10, versículo 35, o que lo leyeras con nosotros. Y dice: al siguiente día sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento y le dijo: cuídamelo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. Y al otro día, ahí nos quedamos la semana pasada, di conmigo, el otro día. Yo no sé cómo fue tu otro día después de la semana pasada, pero hoy es otro día. Y al otro día, cada uno de nosotros disfrutamos de un nuevo día. No te conformes con lo que hiciste ayer. Hoy tienes que hacer algo mejor. Hoy tienes que hacer algo mayor. Dile al que está al lado tuyo: tienes que hacer algo mayor. Y puedes hacerlo. Comienza, dile pues, comienza llevándome a almorzar. ¿Te das cuenta que el que está al lado tuyo no quiere marcar la diferencia? Dile: te voy a dar una vez la oportunidad, ¿ok? Si no, se la voy a dar al que está del otro lado. Dile: ¿la coges la diferencia? ¿Quieres hacer la diferencia o no quieres hacerla? ¿Te das cuenta que queremos hacer la diferencia, pero cuando se nos presenta la oportunidad no la queremos tomar? Y me llama la atención esto que dice que al otro día el hombre sacó 2 monedas de plata o 2 denarios. Un denario era lo que un jornalero ganaba al día. Una vez más te digo, un denario era lo que un jornalero en aquella época, en aquel tiempo, ganaba al día. Quiere decir que él dio 2 días de trabajo. ¿Queremos o no queremos marcar la diferencia? Tenemos que invertir, tenemos que pasar tiempo con nuestra familia. Queremos que nuestra familia cambie, pero no invertimos tiempo con nuestra familia, porque miramos el costo. El hombre dio y decía: ay, pastor, eso no es nada. Pero él se comprometió y dijo: y si gastas más de lo que es, dice, cuando yo vuelva, te lo voy a pagar. Él no sabía cuánto iba a gastar, pero él dio todo lo que tenía. Porque si hubiera tenido más, hubiera dado más. Pero él se metió y dijo: todo lo que tengo ahora, mi sustento. Esto es tremendo, mis amados, porque para marcar la diferencia necesitamos nosotros estar dispuestos a dar todo lo que nosotros tenemos. Y no en el momento. No esperes a tener mucho para marcar la diferencia. Es ya. El hombre lo hizo. Yo creo que ya había hecho suficiente el samaritano, con vendarlo, con echarle vino, con echarle aceite, con ponerlo en su cabalgadura y llevarlo. Él había hecho ya suficiente. Pero siempre hay un nuevo día. Y el nuevo día nos llevará a nosotros a ver cosas nuevas, que todavía hay algo más que podemos dar. Y es importante, mis amados, para crear cambios tenemos que estar dispuestos a dar también nuestros recursos. ¿Quieres ver cambios? Necesitas invertir los recursos que tienes.
Te va a costar 2 días de trabajo. Dile al que está al lado tuyo, te va a costar 2 días de trabajo. Y qué difícil, ¿no? Ustedes que ganan bastante, la piensan mucho, ¿no? Dice 2 días de trabajo. 2 días de trabajo. El hombre dio todo lo que tenía y creía que todo lo que tenía era suficiente. Pero su compromiso iba más allá y por eso le dijo, y si no te alcanza lo que gastes de más, ¿qué le está diciendo? Mira, ahora lo estoy poniendo en tus manos y yo quiero que tampoco como yo tú te limites. Dijimos la semana pasada que el mesón representa a la iglesia, nos representa a nosotros. Entonces nosotros tenemos que trabajar en conjunto. Unos los traen y otros los cuidan. El problema es que siempre nos dicen, pastor, ahí le traje a mi familia, ahí haga algo con mi familia. Pero ¿quién los va a cuidar? El hombre comenzó a trabajar en equipo. Por eso es importante que nosotros comencemos a trabajar en equipo. Que nosotros comencemos a trabajar juntos para marcar la diferencia aquí en esta tierra y en esta ciudad de Chicago. Es importante que nosotros marquemos la diferencia en nuestros hogares y donde quiera que nosotros estemos. Pero para ello tenemos que invertir lo que tenemos y aún nuestros recursos. ¿Todavía quieres marcar la diferencia? Ya son menos, ¿no? Los que queremos marcar la diferencia. Pero se puede, mis amados. Se puede. Podemos marcar la diferencia. No te vas a quedar con nada. Dios te abrirá nuevas oportunidades. Cuando tú y yo hacemos lo que nos han mandado a hacer, Dios siempre va a proveer más allá de lo que nosotros invertimos. Por eso tienes que atreverte, pero tienes que atreverte. No sabemos si el samaritano tenía familia. Supongamos que tenía familia. ¿De qué iba a vivir su familia esos 2 días? Pero él sabía que había sido llamado para marcar la diferencia. Cuando tú sabes que has sido llamado para marcar la diferencia, vas a aprovechar cada oportunidad. ¿Qué aprovechó él? Dijo, sí trabajé 2 días, pero 2 días no es suficiente para el sustento de mi familia. Por lo tanto, voy a invertir lo que tengo ahora en mano. Si hubiera tenido más, hubiera invertido más. Pero lo que tenía en mano fue lo que el hombre invirtió. Porque todavía le quedaban otros días para que terminaran la semana. Pero él dijo, yo voy a empezar a sembrar para que cuando termine la fin de semana, voy a terminar con éxito. Voy a terminar con más de lo que comencé. ¿Me escuchaste? ¿Quieres terminar con más de lo que comenzaste? Tenemos que aprender a invertir, a dar de todo lo que nosotros tenemos. Pero tenemos que aprender, mis amados, a darlo. Corintios dice, nadie dé por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Si vamos a dar, tenemos que dar con alegría. Amén. Tenemos que dar con alegría. Ayer mi esposa salió y me dejó ahí mi dinero para ir a desayunarme, pero como no me dijo nada, cuando yo vi eso, yo estaba haciendo unas cosas de la iglesia y de repente vi a donde estaban las llaves de ella y vi un billete. Y dije, pero ella no me dijo para qué era. Pero yo rápidamente asumí, dije, mi esposa quiere que le lave el carro. Yo estoy listo para hacer buenas obras. Amén, lo que tenga que hacer. ¿Me entiendes? Todo por mi familia, porque si me dejaron algo es por algo. ¿Me entiendes? Que si quieres marcar la diferencia tienes que hacer algo, tienes que actuar. Y cuando estábamos en la noche platicando con ella, me dijo, no, yo te dejé para que fueras a desayunar. Tú notas la diferencia, pero el que ha sido llamado para hacer algo, ve cada oportunidad de hacer algo por el prójimo. Ella hizo algo por su prójimo y recibió un carro limpio.
¿Me entiendes? Ella no lo hizo con ese pensamiento. ¿Entiendes cómo es la cosa? No es que sea, pastor, digo que tengo que dar para entonces yo también me tienen que dar. Tienes que saber que no dependes de la persona a la que le diste, sino dependes de la clase de semilla que sembraste. Porque por eso hay mucha gente frustrada que no quiere dar porque han sembrado en mal terreno y están esperando. Dice, mira, yo le regalé un buen regalo y mira lo que me dio a mí. ¿Me entiendes? Que pusiste tu confianza, depositaste tu confianza en el lugar equivocado. Tu confianza tiene que estar en la semilla que tú siembras, no en donde tú lo siembras. Aunque tenemos que tener cuidado de que tenemos que sembrar en buen terreno. Nosotros, mi esposa y yo, siempre buscamos dónde sembrar, cada oportunidad para sembrar. Amén. ¿Por qué? Porque Dios siempre nos da cosechas abundantes. Entonces, solo quería decirte esto de este hombre, porque este hombre marcó la diferencia. ¿Cuántos saben que este samaritano marcó la diferencia? Pero fíjate que es una historia inconclusa, porque no sabemos si el hombre gastó más o fue suficiente lo que el hombre le había dejado. Pero te das cuenta que ya no dependía del enfermo. El enfermo no hizo nada. Quizás el enfermo a los 2 días quería levantarse, pero esto es tremendo, mis amados. Pero el que tenía el cuidado del enfermo, le digo, tú no te preocupes. Quizás el enfermo le dijo, yo no sé quién me trajo, le contó toda la historia. Dice, discúlpame, no tengo más dinero, tengo que irme. Y quizás el hombre le dijo, no. Mi responsabilidad es que salgas de aquí hasta que ya estés repuesto, estés en tus 2 pies. ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Qué es lo que nos han encomendado? ¿Qué es lo que Dios te ha encomendado a ti y me ha encomendado a mí? ¿Qué es lo que tenemos que empezar a hacer, mis amados? El dueño de ese establecimiento no se puso a pensar, wow, se acabó ya el dinero. Pero a él le habían dado una palabra: si gastas de más, cuando yo regrese, te lo daré. ¿Te das cuenta que todo lo que yo invierto, mis amados, cuando él regrese, me lo va a devolver? Y de que va a regresar, va a regresar. Cuando él regrese va a decir, oye, yo le di a tus padres todo lo necesario para que proveyeran para ti. Y les dije que si ellos gastaban más de lo que yo les había dado, a mi regreso yo se lo pagaba. ¿Te das cuenta que Dios ya te ha dado para tus hijos? Y si acaso no es suficiente, Dios dice, inviértelo, que cuando regrese vamos a hacer cuentas. Invierte en tu matrimonio, invierte en tu familia. Y ahora sí, vamos a otra historia. El libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 36. Hoy queremos ver el ejemplo ahora de una mujer, porque tenemos que balancearlo. Porque a veces las mujeres, cuando hablan de un hombre que hizo algo, no se quieren identificar con ese hombre. Pero entonces ahora vamos a ver una mujer que hizo algo, que marcó la diferencia en su época, en su tiempo. Y tú, mujer, puedes marcar la diferencia. Hechos capítulo 9, versículos 36 dice, entonces en Jope había ¿qué? ¿Qué dice tu Biblia? ¿Qué dice la pantalla? ¿Había qué? ¿Qué había? Una discípula, una mujer que seguía. Nota que el samaritano no dice que era un discípulo, pero hizo lo que tenía que hacer porque aprendió que cada oportunidad que venía delante de él la iba a aprovechar y le iba a aprovechar bien. Ahora, como discípulos, tenemos que aprender a aprovechar cada oportunidad que se nos presenta. Entonces dice, mira, y esta es la primera vez que se menciona a una mujer como discípula. Y eso es importante, la ley de la primera mención. Cuando se menciona únicamente por primera vez. ¿Y qué dice ahí? No vas a encontrar en otros lugares en la Biblia. Dice discípulos, discípulos, discípulos. Pero ahora en esta ciudad, dice, había en la ciudad de Chicago una discípula. ¿Cómo se llamaba? Patty, María.
¿Cómo se llamaba? A ver, ¿cómo se llamaba? Una vez más, había en Chicago una discípula llamada. Había en Guatemala una discípula llamada. Y ahí dice, ay, no, hasta Guatemala no llegamos, dice, con Guatemala no se metan. Yo soy aquellos que me están viendo, ok, guatemaltecos, a ver, mira esto. Es importante, mis amados, que nosotros entendamos lo que la palabra de Dios dice, las oportunidades. ¿Por qué se menciona? Porque Dios está buscando hombres y mujeres que vean cada oportunidad. Entonces dice, había en Jope una mujer, una discípula llamada Tabita, que si lo declaras quiere decir Dorcas. Esta era llena de buenas obras y de limosnas que hacía. Nota las cualidades de esta mujer. ¿Qué hacía esta mujer? Esta mujer era conocida ¿por qué? Por sus buenas obras. ¿Y por qué más? ¿Te das cuenta que no hace falta, no es solamente necesario hacer buenas obras, sino también hay que soltar ese chavo prieto? Soltar aunque sea ese penny. Tienes que soltar ese centavo. Tienes que soltar aquello que pareciera insignificante. Pero es tu semilla, es la semilla que tienes en la mano y es la semilla que puede crear el cambio para la vida de otra persona. Yo ahora lo estoy haciendo más seguido, mis amados. Cada vez que veo todas esas personas indigentes, a mí no me preocupa qué es lo que hacen con el dinero ellos. ¿Para qué lo usan? Pero sabes que yo recibo, que todo siempre me dice, God bless you, que Dios te bendiga. $1, mis amados, compró una bendición tremenda. ¿Te das cuenta que siempre que siembras recibes más de lo que distes? ¿O no te dicen siempre eso? God bless you. Y te dicen y están ahí y te bendicen. Y muchos dicen, cerremos más rápido la ventana porque no quieren la bendición. Tienen semilla para sembrar. Pero yo me di cuenta que son oportunidades que tengo delante. Y tú tienes que ver que tienes oportunidades también. Amén, ¿me entiendes? Cada vez que das, ellos no se quedan callados. Aunque menosprecien, después tú te dicen, mira el tremendo carro que anda y 50 centavos me dio. Pero eso ya pasó, lo primero fue la bendición que me dio. ¿Tú notas esto? Esto es importante, mis amados, que nosotros aprendamos. Y entonces dice que había una mujer en la ciudad de Jope, una discípula. No era cualquier mujer. Era una discípula, era alguien que estaba aprendiendo y estaba poniendo en práctica lo que estaba aprendiendo. Ser discípulo es practicar lo que estamos aprendiendo. Ser discípulo no es solamente llenarnos de conocimiento, es hacer lo que estamos aprendiendo, es practicar lo que nos están enseñando. Dile al que está al lado tuyo, tienes que practicar lo que te están enseñando. Así que llévame a comer. Todavía no lo convences, ¿verdad? Mira, vamos a ver si a mitad del mensaje es importante esto, mis amados, que nosotros podamos entender esta mujer. Pero ustedes notaron algo, que de esta mujer dice que tenía 2 nombres o era conocida por 2 nombres. Eso es bien tremendo. ¿Cuántos se dieron cuenta de eso? Una vez más, ¿qué dice? Dice, había una discípula llamada Tabita, que si lo declaras o lo traduces, dice en otras versiones, dice, quiere decir que Dorcas. ¿Ok? Y a nosotros nos conocen por 2 nombres. En tu casa te conocen por uno y afuera te conocen por otro. Hola. ¿Cómo te conocerán? Esto es interesante porque el nombre de esta, nota lo que el escritor ahora pone. ¿Cómo te van a conocer a ti las personas? ¿Ok? El nombre Tabita era en arameo, el nombre Dorcas era en griego. Tu nombre tiene que ser conocido en español y en inglés. Que eres la misma persona, no importa cómo lo digan. Pero el problema es que en español te conocen de una manera y en inglés de otra. Ese es el gran problema.
Ese es el gran problema, que nos tienen que conocer. No importa que nos digan en árabe, en chino, en francés, en lo que sea, que digan tu nombre, en inglés o en español. Pero otras personas tienen que conocer que tú eres la misma persona, que tienes las cualidades tanto en inglés como en español, que le das tanto al que necesita como al que no necesita. Hola. Es tremendo, ¿no? Cuando yo leía la Biblia y veía esto de esta mujer. Esta mujer era una mujer de influencia. Hay mujeres de influencia aquí en esta mañana o que me están viendo. Sí, está bien, con dos son suficientes. Amén. No se necesita mucha gente para crear un cambio. Si tú no lo quieres, hay otros que lo van a tomar. Pero la oportunidad es tuya. Tú tienes que tomarlo. Tú tienes que recibirla. Entonces, hay cualidades, hay cosas que vemos en esta mujer. 3 cosas vamos a ver en este pasaje el día de hoy. 1, vamos a ver que un cristiano auténtico es un cristiano en acción. Di conmigo, un cristiano auténtico es un cristiano en acción. ¿Ok? Es un cristiano que está haciendo constantemente. ¿Y cómo se muestra esto? En la vida de esta mujer vamos a ver su vida sacrificial. La vida de Tabita y Dorcas nos va a mostrar la vida de sacrificial, el sacrificio que ella hacía. 2, en la fe y el amor de los discípulos que habían en Jope. 3, en el valor que tuvo el apóstol Pedro para hacer lo que lo mandaron a hacer. Porque esta historia nos habla una vez más ahora de 3 personajes: Tabita, unos discípulos. Una vez más, de estos discípulos no se menciona el nombre, se menciona el nombre de Tabita en hebreo, en arameo y en griego, y se menciona el nombre de Pedro. Pero de estos discípulos no se menciona el nombre. Y ahora es donde entramos en acción. Ahora es donde vemos esto. Tenemos claro entonces, ¿no? Lo que significa esto, qué es lo que Dios está haciendo, qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en la vida. Próximo verso, por favor. Y aconteció en aquellos días que enfermando murió, a la cual después de lavado la pusieron en una sala. ¿Qué pasó? ¿Quién se murió? Dorcas. Se murió Tabita. Nota que dice de repente, aconteció, sucedió, de la noche a la mañana. Era una mujer activa, era una mujer que estaba produciendo los cambios. Pero ¿qué dice? Se murió. Ay, qué tristeza, ¿no? No es triste, mis amados, siempre y cuando hayas hecho lo que tenías que hacer antes de morir. Siempre y cuando no te lleves a la tumba aquello para lo cual Dios te salvó. Mis amados, quiero retarlos en este día, a cada uno de ustedes, personalmente y como iglesia, que el día que nos toque partir, podamos partir sabiendo que hicimos todo lo que nos mandaron a hacer. Por eso de ahora en adelante, mis amados, de aquí a que te toque, a mí todavía me falta mucho. Aunque unos quieren que me vaya allá, pero no, todavía no. El de allá arriba todavía me ha dicho que no. Pero nos puede pasar. Pero si por aquella casualidad te pasa, asegúrate de haber hecho todo lo que tenías que hacer. Pero no es solamente, empieza con tu familia, pero tienes que extenderlo más allá de tu familia. Porque a veces lo haces con tu familia y tu familia no aprecia lo que tú estás haciendo. Entonces tienes que moverlo hacia otro lado. Cuando lo mueves a otro lado, tu familia se va a dar cuenta de lo que tenían. Pero empieza con tu familia. Empieza a sembrar con tu familia, empieza a tener cuidado con tu familia, empieza a tener cuidado con tu pareja, empieza a hacer todo lo que tienes que hacer. Y entonces dice, nota como una historia media triste, ¿no?
Era una mujer llena de obras, llena de cosas, que invertía, daba limosnas, hacía todo lo que tenía que hacer. Pero fíjate que sus buenas obras ni sus limosnas evitaron que ella se muriera. Quizás todo lo que tú haces, todo lo que tú inviertes, a veces evita que te enfermes. Quizás todo lo que tú haces, todo lo que tú inviertes, evita que te quedes sin trabajo. Para que nosotros entendamos, mis amados. Porque a veces cuando nos pasan algunas de estas cosas, entonces le sacamos en cara a Dios. Pero si yo hice, pero si yo te servía, si yo no me perdí ni un servicio, pero cada vez que el pastor pedía, siempre yo hacía. Ese es un error muy grande, mis amados, que Dios no quiere que nosotros cometamos. Porque mientras tú no hayas terminado, no importa lo que pase en tu vida. Porque vamos a ver esta historia que Dorcas y Tabita no habían terminado la obra para la cual ellos habían sido llamados. ¿Te das cuenta que tus acciones, tus inversiones te cubren y Dios va a hacer todo lo que tenga que hacer? ¿Sabes por qué? Porque Tabita era de valor para Dios en la tierra. Yo no sé si tú eres de valor para Dios aquí en la tierra, porque el día que ya no tengas valor, Dios te quiere tanto que prefiere mejor llevarte. No decimos eso, nos dicen en los funerales siempre: hay otra flor para el jardín del Señor. Pero te hará marchitada, porque aquí en la tierra no hizo nada. Y no me estoy burlando, mis amados, de lo que a veces nosotros decimos en los funerales, ¿sí o no? Dice: hay otro músico para el cielo, para cantarle a Dios, pero si aquí ni le cantaba. Otro ministro pero si aquí ni ministraba. Otro discípulo para el reino, pero si aquí no hacía nada. ¿Qué vas a ir a hacer al cielo? Si aquí es nuestro entrenamiento. Tenemos que hacer algo, tenemos que entender, mis amados. Tenemos que dejar un legado. Tenemos que hacer ahora lo que esta mujer, ya vimos lo que hizo el samaritano. Ahora esta mujer hizo todo lo que ella podía hacer. Vivió una vida en sacrificio, en favor, en beneficio de otras personas. Y Dios nos ha llamado a que nosotros beneficiemos a otras personas, que nosotros nos esforcemos, que no sacrifiques a tu familia, te sacrifiques tú. Porque a veces le estamos dando a otra gente y estamos sacrificando a nuestra familia. No, sacrifícate tú, no sacrifiques tu familia. Pues como dice por ahí el dicho en algunos países, ¿no? Unos le quitan a Juan para darle a Pedro. No, mis amados, de esto no se trata. Te sacrificas tú. Y esta mujer vivía una vida de sacrificio, una vida en acción. Esta mujer entendió que había un don, había un talento en su vida. Y hoy tenemos que realizar, mis amados, que hay un don, hay un talento en nuestras vidas, que hemos sido llamados para usarlo en beneficio de otras personas. Próximo verso, por favor. Nota que dice que la lavaron, la prepararon, la pusieron en la sala. Y dice: y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí. ¿Quiénes? Los discípulos. Una vez más te dije, no se menciona los nombres de ellos. Se muere una discípula y hay discípulos ahí. ¿Ustedes notaron esto? Se murió una discípula, pero hay discípulos que ahora van a entrar en acción. Discípulos que no podían hacer lo que Tabita hacía, lo que Dorcas hacía, pero ellos entendieron cuando ellos tenían que entrar en acción e hicieron lo que tenían que hacer. ¿Puedes entender tú? A veces solamente estamos dependiendo de una persona o de unas cuantas personas que hagan, pero cuando ya las personas no lo hagan o ya no estén, ¿qué vas a hacer? Tienes que entender que es tu momento, que es tu tiempo de hacer no lo que la otra persona hacía, sino lo que tú has sido llamado a hacer. Porque nadie se levantó a hacer lo que Tabita hacía. Tabita era conocida.
Vamos a ver por qué era conocida. Entonces dice, y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron 2 hombres rogándole que no se detuviera en venir hasta ellos. Había un problema en la ciudad de Jope, pero para ellos en Lidia había una solución. Un discípulo sabe que cuando tiene un problema hay otro lugar donde hay una solución. Te lo digo una vez más. Un discípulo entiende y sabe que cuando está en medio de un problema, sabe que en otro lugar hay una solución. Pero tenemos que buscarla. Tenemos que hacerla. Quizás ellos oraron, quizás ellos hicieron un montón de cosas y no pasaba nada. Pero ellos entendieron, dice, allá en otro lugar hay alguien más. Y entra otra tercera persona a este drama. El apóstol Pedro. Siempre que no puedas salir de un problema, tienes que saber que hay alguien que tiene una autoridad mayor que te puede ayudar si lo traes a la ecuación, a salir del problema y de la situación en que tú estás. Pero ¿qué decimos nosotros siempre? Ay, pastor, me da pena llamarlo. Ay, me da pena llamar al pastor Luis. Ay, me da pena llamar al pastor Jorge. Iba a decir algo, pues mejor no digo. Mira esto, dice, y en unos discípulos que estaban ahí, le enviaron a 2 hombres. Nota que de los discípulos, ellos escogieron y tomaron una decisión. Tú y tú se van para Lidia. Quizás estos 2 hombres pudieron haber dicho, hey, ¿y por qué no van ustedes? Yo te lo digo para que tú no lo digas. Guerra avisada no mata soldado. Tienes que saber, cuando te invitan a hacer algo, es porque eres la persona correcta que lo puede hacer. Es porque es tu oportunidad. No te lo pierdas. Porque estos hombres no habían hecho lo que iban a hacer hasta ahora. Y es que para nosotros es fácil leer la Biblia y decir, tienen que ir de una ciudad a otra. Pero tú sabes lo que llevaba, el tiempo que llevaba a ir de una ciudad a otra. Habían 11 millas de una ciudad a otra. ¿Te das cuenta por qué Dios te está llevando a hacer ejercicio? ¿Por qué Dios me está poniendo a hacer ejercicio en la máquina? Porque Él quiere que yo esté preparado para cuando tenga que hacer lo que tengo que hacer. Dios te está preparando. Porque te imaginas caminar 11 millas, pero en realidad no eran 11 millas. Eran 22, porque caminaron 11 de ida y 11 de regreso. ¿Estás dispuesto a hacer un cambio y caminar lo que tengas que caminar para ver un cambio? Ahí ya no, ves, ahí hay menos amenes, ahí hay menos discípulos. ¿Te das cuenta que eso es, ay, pobrecita, se murió, ay, pero sabes que la solución está allá? ¿Y por qué no quieres caminar? ¿Por qué no quieres hacer lo que se te está mandando a hacer? Es porque no aprecias a tu familia, no aprecias a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, a tus abuelos, que crees que no vale la pena caminar 22 millas para ver un resultado. ¿Qué estás dispuesto a caminar por tu familia? ¿Qué estás dispuesto a caminar por esta iglesia? ¿Qué estás dispuesto a caminar para ayudar a los jóvenes de esta iglesia, a los niños de esta iglesia? ¿Qué estás dispuesto a hacer? Te dije que hoy te iba a retar. Porque si queremos ver milagros, queremos ver la unción de Dios operando a través de nosotros y la vemos y decimos, wow, qué servicio tan tremendo, qué es lo que Dios está haciendo tan maravilloso, pero ahora hay que accionar con lo que está sucediendo en tu vida. Si no, va a ser un sermón más, va a suceder cosas. Mira esto, quiero que veas este video que nos va a enseñar esto, que en medio de la adversidad nos van a suceder cosas. Mira esto, por favor, préstale atención. The violence has continued unabated. Vigilante factions have taken law into their own hands.
with his homeland left behind in the turmoil of political unrest. One man must take his family and start a new life. Welcome to our new home. We're like gypsies now. Gypsies in the Garden of Eden. Now, his strength will be challenged. Why don't you plant potatoes? We don't have the water. It's a disaster. The worst drought in years. His courage will be tested. Feels like I'm getting nowhere. I'm trying my best, but it's just work. And his faith will be transformed. I made a decision yesterday to give my whole life, my family and my farm to Jesus. Something's changed in my heart. And I've seen some miracles. Stand up! When God's creation's broken, He's more than able to fix it. This year, we're gonna plant potatoes! Plant potatoes now, they're gonna die, and that's it. How do I do this, Lord? Experience the triumph of a farmer whose faith made him a phenomenon. La confianza en la cosecha, la fe como las papas. Es importante que en medio de la adversidad nosotros tenemos que ver, ellos estaban ahí, habían disfrutado el pasaje que estamos viendo de los beneficios de Tabita, todo lo que esta mujer había hecho por ellos. Pero ahora, ¿qué iban a hacer ellos de todo lo que habían recibido? Es importante esto, mis amados, que nosotros notemos cómo es esto. Eso es una película tremenda, te la recomiendo. El hombre tuvo que hacer algo, movió a su familia por las necesidades que habían, pero se encontró en retos mayores. Pero cuando descubrió que Dios estaba ahí, que iba a poner su familia, su granja y todo lo que él tenía en las manos de Dios, Dios comenzó a hacer cosas tremendas. En medio de una sequía, en medio de tantos problemas, su amigo que se le cae del tractor y le pasa encima el tractor. Quizás tú tratando de hacer algo por tu familia, dañaste a tu familia. Hola, a todos nos pasa. Pero ¿qué hacemos? Tenemos que tener el coraje de crear cambios, de saber que hay uno que puede crear cambios en nuestro hogar y en nuestra familia. Ahora ellos se dieron cuenta, murió Tabita repentinamente. No se dice qué pasó, no se dice si venía ya enferma. Imaginemos que estaba enferma, pero no dejaba de coser. Tabita era conocida en aquella ciudad como la reina de la aguja. ¿Cómo sabe usted eso, pastor? Mira lo que dice, con lo que dice la Biblia. Mira esto. Ponme el otro verso, por favor. Levantándose, fue con ellos, y llegado que hubo, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando. ¿Y qué hacía? ¿Te das cuenta por qué era conocida ella como la reina de la aguja? ¿Qué era lo que esta mujer hacía? Ella se dio cuenta que en su país habían y en su región había muchas viudas con necesidad. Y para ella no importaban que las viudas fueran hebreas o fueran griegas. Viuda es viuda, necesidad es necesidad. Lo que pasa es que nosotros hacemos distinción. Necesidad es necesidad, y tú y yo hemos sido puestos para crear la diferencia. Y esta mujer dijo: ¿qué hago? Los recursos que tengo no son suficientes. Pero esta mujer, ¿qué hizo? Se puso a coser. Dice: estas mujeres tienen que verse bien. Estas viudas tienen que verse bien. ¿Me entiendes qué es lo que se trata de hacer? Cuando vas a ayudar a alguien es porque vas a hacer que esa persona se vea mejor de cómo está. Por eso no podemos dar cualquier cosa. El samaritano dio todo lo que él tenía. Una vez más, si hubiera tenido más, hubiera dejado más, pero dejó todo lo que él tenía. Y ahora esta mujer, las viudas, las personas que habían sido beneficiadas, dice que llegaron y estaban ahí, y cuando llegó Pedro,
Dice que lloraban y sacaban las túnicas. Y decías, mira esto. ¿Te imaginas tú eso? Que cuando tú y yo partamos alguien pueda sacar algo que tú lo hiciste y decir, ese hombre, esa mujer marcó la diferencia en mi vida. Cuando yo no tenía, puso un backpack en mi espalda. Cuando yo no tenía, puso zapatos en mis pies. Cuando yo no tenía, me compró un pantalón, me compró una blusa, me hizo algo. ¿Y sabes por qué lo hizo? Porque era un discípulo, una discípula de Jesús. Ahora entiendo de que Jesús tiene cuidado de mí. Para eso Dios nos ha puesto, mis amados. Para eso Dios te ha bendecido con un buen trabajo que tú tienes. Pero tienes que ver el poder de tu semilla. Tu semilla puede hacer algo más, puede cambiar la diferencia. ¿Te das cuenta? ¿Te imaginas ahora a Pedro en medio de todas aquellas mujeres? ¡Oh! Todos lloraban. En Israel había una costumbre que se contrataban. Habían lloronas profesionales también, que se les pagaba solo por llorar. ¿Hay alguien aquí? Pues necesito a veces yo un... Pero te imaginas ahora Pedro cuando él llega y todas las mujeres y limpiándose con la misma túnica. La mujer había marcado la diferencia. ¿Qué diferencia tú vas a marcar? ¿Qué diferencia voy a marcar yo en la vida de otra persona? Mira a tu alrededor, porque hay personas en las cuales puedes marcar la diferencia. Empieza aquí, allá abajo hay un montón de jóvenes y niños en los cuales tú y yo podemos marcar la diferencia. Busca la manera de marcar la diferencia. Nuestros niños comienzan la escuela pronto y podemos marcar la diferencia. ¿Te gustaría marcar la diferencia de nuestros hijos? Que regresaran a la escuela de maneras diferentes. Ok, si los que quieren, véanme después del servicio, les voy a decir qué es lo que vamos a hacer. Ya mi esposa y yo propusimos y estuvimos viendo y analizando, pero podemos hacer algo. Queremos marcar la diferencia. Yo podría decir, ya mis hijos están grandes, ya tienen trabajo, ya se sustentan ellos mismos. Y gloria a Dios por ello, Dios los ha bendecido. Pero mi esposa y yo siempre estamos buscando para beneficiar nuestras siguientes generaciones. Dios nos ha puesto para marcar la diferencia. ¿Me entiendes? ¿Qué tantos relojes me puedo poner? ¿Qué tantas camisas? ¿Qué tantos nuevos trajes me puedo poner? ¿Qué tantos carros nuevos puedo tener? ¿Qué tantas casas puedo tener? Pero si no quiero marcar la diferencia. Esta mujer vio todo lo que estaba pasando en su ciudad y se dio cuenta que las viudas estaban mal atendidas, que se habían quedado sin recursos, y ella vio que su aspecto físico era muy importante. Y ella dijo, las voy a sacar de su luto, les vamos a hacer un traje diferente. ¿Te das cuenta que a veces, ay, viste la hermana como parece caja fuerte? Esa combinación que tiene nadie la puede romper. Si la estás viendo así es porque tú puedes marcar la diferencia. Ay, viste ese hermano, ese traje no combina bien. Marca la diferencia. No hemos sido llamados solamente para ver el defecto, sino para hacer la solución. Ahora no, ahora todos se ven bien. Dice, sí, todos se ven bien. Podemos marcar la diferencia. Puedes marcar la diferencia a tu alrededor. Todos decimos, ay, esos vecinos que tengo nunca pintan la puerta. Cómprale un bote de pintura y regálaselo y dile, ¿me permites ayudarte a pintar tu puerta? Tienes que marcar la diferencia. Pero para nosotros es más fácil criticarlo, hablar y decir, no hacen nada. Mira cómo tienen a sus hijos todos descuidados, usando el dinero para comprar drogas, alcohol. Bendice a esos niños. Marca la diferencia. Tabita empezó a ver lo que había alrededor de ella y dijo, yo voy a hacer la diferencia. Lo único que ella podía hacer era coser. ¿Te das cuenta? Y era una buena costurera.
Pero ella no lo vio en beneficio y dice, hey, le voy a cobrar aunque les cobre menos. Tú sabes que hay una bendición más en sembrar. Cuando tú prendes, pero tú decides, tú puedes cobrar. Yo entiendo que tienes necesidad, todos tenemos necesidad, pero hay cosas que te traen más beneficio cuando tú siembras. Dice, te lo voy a vender más barato. Afuera cuesta tanto, pero yo, míralo mejor como una mejor semilla. Aprende a sembrar. Dale un valor mayor a la semilla que tienes en tu mano. Esta mujer vio su aguja. Yo no sé que si tenía máquina o no tenían máquina para ese tiempo, pero ella vio su aguja y dijo, podemos hacer. ¿Y te imaginas? Todas las viudas eran griegas o hebreas y se pasaban la voz, oye, mira, allá en Jope hay una mujer que hace túnica. ¿Tú ves esta túnica que yo tengo? Mírame. Las mujeres modelando. Y dice, oye, ese qué bonita, ¿dónde está? ¿Dónde la compraste? Y dice, no, allá hay una mujer llamada Tabita que no las vende, las regala. Ella me ha cambiado la vida. ¿Tú ves por qué estoy diferente? Y la otra, y la otra, y la otra, y cada vez le venían otras viudas, y más viudas, y más viudas, y más viudas. Y Tabita seguía con su aguja. ¿Te das cuenta que tenemos que descubrir? Hay algo que tú y yo podemos hacer. Quizás puedes cocinar, quizás puedes hacer algo. Yo no sé qué es lo que tú puedes hacer, pero tú y yo podemos hacer algo para marcar la diferencia. Y entonces dice que le enseñaron, dice, y volviendo, dice, entonces, no, antes del versículo, antes regresemos ahí, bien rápido va producción. Levantándose entonces, Pedro fue con ellos y cuando llegó, le llevaron a la sala donde la rodeaban todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. No eran solo túnicas, eran vestidos, ¿me entiendes? Que va más allá, mis amados. Es que cuando tú empiezas a hacer algo, mis amados, lo vas a llevar a otro nivel. Amén. Lo podemos llevar a otro nivel. Podemos hacer, mis amados, tenemos los recursos necesarios. No menosprecies tu semilla, si es en dinero, si es en tiempo. No menosprecies tus dones, tus habilidades que tú tienes. Tenemos que marcar la diferencia, mis amados. Tenemos que hacer algo diferente y ellas mostraban. ¿Te das cuenta? Unos una túnica y otros un vestido ya era más elaborado. ¿Sí o no? Los que son costureros saben que lleva más tiempo. Una túnica, ya, ok, ahí. Pero un vestido llevaba más tiempo. Porque cuando empiezas a hacer algo, te vas perfeccionando. ¿Me entiendes? Pero el asunto es empezar. Tenemos que empezar, mis amados. Tenemos que empezar a hacer algo. Y por eso te decía entonces, está Dorcas o Tabita. Ella hacía túnicas y vestidos para las viudas. Cuando ella se murió, entraron unos discípulos en acción. Todos ellos se pusieron a pensar, ¿quién va a ir? Y dice, seleccionaron a 2. Di conmigo, seleccionaron a 2. Es que para crear cambios se necesitan 2 nada más. 2 que estén dispuestos a hacer lo que tengan que hacer. Y yo aquí tengo más de 2 personas que podemos marcar la diferencia, mis amados. No solamente en nuestros niños aquí, sino alrededor de este barrio. Pero se necesitan 2. Quizás 2 son los que van a hacer el más esfuerzo. Porque quizás los otros le dijeron, ustedes vayan y como Moisés, nosotros estaremos aquí en la montaña, vamos a orar para que Dios les dé fuerza, para que no se cansen, para que no se les hinchen los pies, para que los guaraches sean vulcanizados y puedan ir con más tracción. Acuérdate que para nosotros es que no era fácil. ¿Te puedes imaginar ellos caminando en ese tipo de carreteras que no son ahora como las nuestras pavimentadas?
¿Puedes imaginar eso? Es que el discípulo va más allá, hace todos los esfuerzos. Te das cuenta que cuando eres un discípulo estás dispuesto a hacer todo lo que tengas que hacer, aún pagar el precio que tengas que pagar. Ah, pastor, no fui a la iglesia porque no tenía carro, no tenía raíz. Vente en el bus, te vas al trabajo en bus. Pagas un Uber, haces un montón de cosas. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a hacer como discípulos? Nota que estos discípulos tenían que estar listos, ellos tenían que estar preparados. Ellos aceptaron el reto, se fueron para allá. Imagínate, 2 hombres. ¿Cuánto crees que caminaban una milla? ¿En cuánto caminaban una milla esta gente? Total se cree, mis amados, que eran 5 horas de ida y 5 de regreso. Caminaron 11 millas. Por eso como discípulos tenemos que estar dispuestos a pagar el precio que tengamos que pagar si queremos ver cambio. Si apreciamos lo que otros hacen por nosotros, si apreciamos lo que Dios está haciendo por nosotros, o solamente disfrutamos, el Señor bendice, el Señor me bendijo, el Señor me dio, el Señor, qué bueno que Dios te dio y qué bueno que te va a seguir dando. Pero es tiempo que nosotros hagamos algo también. Y ahí iban aquellos 2, imagínense, yo creo que se les acabó, a mitad de camino se les acabó la plática. Y después tenían que regresar 5 horas con Pedro. Quizás con Pedro venían contándole también. Y quizás Pedro tratando, vamos a poner a Pedro espiritual, venía ese camino orando, Señor, yo no sé qué va a pasar, qué vas a hacer, Señor. Porque le empezaron a decir, oye, vas a ver a un muerto, no vas a ver a alguien casi muerto. ¿Tú notas la diferencia entre el samaritano? El samaritano ayudó a alguien que estaba casi muerto, pero ahora Pedro tenía que ayudar a alguien que ya estaba muerto. ¿Quién quiere ser? ¿El samaritano o Pedro? Ay, pastor, me la puso tan fácil, yo quiero ser Pedro. Todos queremos ser ahora el samaritano, ¿verdad? Pero ¿tú notaste esto? Que ya la mujer estaba muerta, le dijeron, ya se murió. 10 horas de camino. Dile al que está al lado tuyo, Dios te quiere usar. Y yo te voy a dar otra oportunidad. Dios te quiere usar. Algunos los iba a usar como estos hombres de caminar y llegar y hacer, pareciera algo simple, ¿sí o no? De caminar, llegar y traer a un hombre llamado Pedro. El trabajo más difícil, si lo miramos naturalmente, era el de Pedro. Pero todos los trabajos eran necesarios. Todos se necesitaban. Se necesitaba Tabita cuando estaba con su aguja, pero ya no estaba. Ahora se necesitaban discípulos que fueran a traer la respuesta. Y se necesitaba de que Pedro estuviera dispuesto a venir también. Pedro había estado en esa ciudad y lo habían llamado porque también en la ciudad donde Pedro estaba, en Lidia, había un hombre llamado Eneas que estaba enfermo por 8 años, había estado enfermo. Y cuando llega Pedro le dice, Eneas, el Señor Jesús te sana, levántate. Y a Pedro estaba listo. ¿Me entiendes? ¿Cómo Dios te prepara? Primero te usa sanando personas que están enfermas para entonces pueda usarte restaurando muertos. A veces nosotros queremos que Dios nos use restaurando muertos y no nos ha podido usar restaurando los enfermos. Y no te lo voy a poner tan difícil, pero te lo voy a poner más fácil. Ahora si hablamos de enfermos y muertos espirituales. Porque te dije, quizás tu esposo, tu esposa, tus hijos, o tú mismo te comportas como te comportas porque estás medio muerto.
Alguien tiene que sanarte. A alguien tienes que sanar tú. Para poder entrar entonces, o quizás tu pareja ya está muerta espiritualmente, ¿ok? Espiritualmente. Que dices, ya no hay remedio, ya no se ve, no veo cambios, no cambia. No decimos eso, va a tener que Dios bajar. Pero si ya Dios bajó en la persona tuya y mía. Hola. El problema, vimos el clip de Simba, ¿se recuerdan? Somos la imagen de Dios. Tenemos que reconocer, somos hijos de un rey. Dios nos ha llamado a producir cambios, a hacer milagros, a hacer cosas extraordinarias. Lo que pasa es que no las quieres hacer. Casi terminamos en el próximo verso. Entonces sacaron a todos. Pedro se puso de rodillas. Esto es interesante, mis amados. La postura que a veces nosotros tomamos para ver los resultados que nosotros queremos. Dios te puede usar parado, sentado, de rodillas, acostado, como sea te puede usar. Lo que tú tienes que saber es cuál es la postura que tienes que tomar. Pero no puedes tomar una postura porque otros la toman. Es la postura que tú tienes que descubrir que tienes que tomar en ese momento. Lo que se necesita, lo que tú estás esperando, lo que el milagro que tú deseas necesita. Pero tienes que hacer algo. Dile al que está al lado tuyo, como no aprovechaste la oportunidad, dile. Yo lo voy a hacer solo. Me voy a ir a almorzar solo, dije. Pedro lo hizo solo. ¿Qué dice ese versículo? No, antes de que se arrodillara Pedro, sacó a todos. Es que para que Dios te use no necesitas público, no necesitas audiencia. Hay personas que necesitan una audiencia para que vean cómo Dios me usa, cómo yo impongo manos, cómo yo hago, cómo yo saco de mi bolsillo y le doy a otros. Tú y yo no necesitamos audiencia para hacer lo que nos han mandado a hacer. Y especialmente una audiencia llorona. Porque todos los que estaban en la sala estaban llorando. ¿Te das cuenta que Pedro lo mandó a hacer? Se dice, saque, vaya. ¿Sabes por qué? Porque tu lástima no cambia a nadie. Yo le estoy enseñando a mis líderes y les estoy diciendo, si vamos a hacer algo por la gente, no lo podemos hacer con lástima ni con pena, porque la lástima y la pena no cambia a nadie. Lo cambia el poder de Dios a través de tu vida. Lo cambian tus acciones poderosas en Dios. Pues ya, ay, hermana, qué pena me da usted. No, entonces, y cuando alguien vaya así, qué pena me da, mano, hazte a un lado. Tú dile, pena me da el diablo. Pero tenemos que hacer algo. Y entonces dice que sacaron a toda la gente que estaban ahí. ¿Te das cuenta que hay cosas que vas a tener que hacer tú solo? Pero tampoco seas tan misterioso ni tan místico, ¿ok? Porque hay gente que son tan misteriosas. Ay, pastor, es que la Biblia dice que lo que hagas con tu derecha, que no lo sepa tu izquierda. Pero si ahí está, tienes que saber cuándo. No puedes vivir un estilo de vida así. Jesús hacía milagros en público y hacía milagros en privado. Y Pedro vio todo esto. Y ahora Pedro dice que entrando a la sala, ya él estaba ahí, dejó que todos lloraran, todos dijeron todo. Quizás le mancharon su túnica, que abrazaron a Pedro y ay. Y Pedro le dijo, ¿qué, mis hijos? Ya hicimos todo lo que, ya ustedes hicieron todo lo que tenían que hacer. Ahora déjenme hacer lo que yo tengo que hacer. ¿Y qué hizo Pedro? La gente no tiene que ver cuando tú te arrodillas, pero la gente va a saber de que has estado arrodillado.
La gente no tiene que vernos cuando estamos arrodillados, mis amados. Pero la gente va a experimentar el resultado de que nosotros estemos de rodillas. La gente no nos tiene que ver leer la Biblia, pero van a experimentar el resultado de que leemos la Biblia. Esto es interesante, mis amados. Por eso es importante la oportunidad que Dios te está dando a ti y me está dando a mí. Nos está dando como iglesia, mis amados. Acuérdate, no todos vamos a hacer lo mismo, pero está listo para lo que tú tienes que hacer. Quizás no es con la aguja, quizás es caminando, quizás no es ni la aguja ni caminar, quizás es arrodillarte. Arrodillándose, se puso de rodillas y oró. Y dice, y volviéndose al cuerpo, nota que no estaba orándole frente al cuerpo. ¿Ustedes notaron eso? El cuerpo estaba de un lado, pero Pedro estaba del otro lado. Esto es muy importante, mis amados. Se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Una vez que él oró, entonces ahora le habló al problema y a la situación. El problema es que nosotros no oramos y queremos hablarle al problema y a la situación. Por eso es que no cambia tu matrimonio, tu pareja, porque no le hablas pero no oras. Pones a la iglesia a orar, oren por mi esposo, ¿y tú oras? No, yo soy el que le hablo. Es que no hace nada bien, es que siempre es lo mismo, es que no cambia. Y aquí por allá, aquellos, Señor, ay, cámbialo, y por allá. Hay cosas que tenemos que sacar a la gente afuera y comenzar a hacerlas nosotros. Ponernos de rodillas si es necesario, mis amados. Cuando pasas tiempo en tus rodillas, cuando pasas tiempo hablando con el Padre Celestial, le vas a poder hablar al problema y el problema te va a oír. El muerto espiritual va a resucitar. En el caso de Pedro ya era un muerto físico, pero en el caso tuyo y mío son muertos espirituales. Puede haber cambios en nuestras familias, pueden haber cambios alrededor nuestro, pero hace falta hombres y mujeres de rodillas. Una vez más, pero no necesitas un montón de gente. A ver, pastor, ayunemos, hagamos. Por eso a veces yo digo, a mí no me llamaron a ayunar ahorita, pero ahí está la iglesia, ve. Ay, el pastor nunca quiere venir a ayunar y a orar. O sea, a mí no me dijo Dios que ayunara y orara, te dijo a ti. ¿Por qué me quieres echar ese muerto a mí? Eso es duro de digerir, mis amados. Pero porque el pastor no lo hace, tú no lo haces y vas a dejar que tu muerto expire completamente. Hola. Es difícil de digerir, ¿no? Se supone que es el pastor, se supone que tiene que, se supone nada. Porque si Dios hubiera querido que orara y ayunara al pastor, le hubiera dicho al pastor. Y no es que esté en contra del ayuno, mis amados. ¿Me ven por qué estoy tan delgado? Porque no ayuno. El diablo quiere que yo me debilite, pero yo no me voy a debilitar, mis amados. Tengo que alimentarme. Pero el ayuno es bueno. Que otros lo hagan. No, mis amados, pero de verdad llega un momento en que Dios va a hacer y nos va a decir lo que tenemos que hacer. Abraham, Dios le dijo, dame a tu hijo al que tú más amas y llévamelo al monte que yo te voy a decir. Y el hombre caminó, dice la Biblia que caminaron 3 días. Y cuando llegó al monte, cuando él vio el monte, cuando dijo ahí, ¿qué le dijo a los siervos? Ustedes quédense aquí, porque el muchacho y yo iremos allá y adoraremos y volveremos a ustedes. ¿Me entiendes?
Era cosas que Abraham tenía que hacer y no necesitaba la ayuda de nadie más. Pero sí los necesitó hasta llegar al punto donde él tenía que hacer lo que tenía que hacer. Y hay cosas que tú y yo tenemos que hacer, mis amados. Hay cosas que nosotros somos los que tenemos que hacerla. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo le dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Porque él oró, Dios le dijo lo que él tenía que decirle. Hasta ahora le hemos estado diciendo a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestros padres, a otra gente, lo que nosotros creemos que ellos tienen que hacer, no lo que Dios dice que tienen que hacer. Cuando él oró, quizás Dios le dijo: dile que se levante. Estaba muerta. ¿Te das cuenta que no importa cómo esté tu situación, cómo esté tu familia, cómo esté tu pareja? Está esperando la voz tuya. Después de que te hayas puesto de rodillas. Y que te voltees y le hables. Levántate, dice. Y ella se levantó y abrió los ojos. Y al ver a Pedro, que dice, se incorporó. Levántate, se sentó, y cuando vio lo primero que se sentó, cuando se sentó, dice, lo primero que vio fue a Pedro, al único que vio. Quizás ella había oído de Pedro, no sabemos si conocía o no a Pedro, pero vio a alguien que estuvo dispuesto a llevarle la respuesta que ella necesitaba. Hubo alguien, mis amados, hubo alguien que estuvo dispuesto de traerla otra vez a la vida a esa persona. Allá afuera hay un montón de hombres y mujeres, quizás envueltos en la droga, en el alcohol, en muchas cosas, mis amados, que están esperando que tú y yo vayamos y les hablemos. Y están esperando oír esa voz para incorporarse y salir de esa situación en que ellos están y salir de esa esclavitud en que están. Pero el problema es que no estamos hablándole a nadie, estamos hablando de ellos. Lo mal que se comportan, lo mal que viven, en la manera que viven. Paremos de hablar de eso, mis amados, y arrodillémonos un momento y comencemos a hablarle lo que Dios dice acerca de su vida. De ahora en adelante, cuando veas a un drogadicto, cuando veas a alguien alcohólico, cuando tú veas, háblale lo que Dios dice. Esto es importante, mis amados. Y viendo a Pedro se incorporó. Próximo verso que dice: y él, dándole la mano, se levantó. ¿Me entiendes? Que no se trata solamente de resucitarlo, hay que echarle la mano. Pedro, no, si ya te levanté, ahora haz algo por ti mismo. Pero si estaba muerto, estaba muerta, hay que levantarle la mano, hay que levantarlo. ¿Estás listo para darle la mano? ¿Estás listo para levantar a quien tengas que levantar? Mira qué tremendo, dice, dándole la mano la levantó, y entonces llamando a los santos y a las viudas la presentó viva. Es tiempo, mis amados, que nosotros presentemos a mucha gente viva delante de Dios. Dios nos ha llamado como iglesia a que presentemos mucha gente viva. Yo un día estaba muerto, ahora estoy vivo porque alguien me habló de Cristo. Y tú una vez estuviste muerto, pero alguien te habló de Cristo. Ahora nos toca a nosotros comenzar a hablarle a alguien de Cristo. ¿Estás listo?
para hacerlo. Mira el último clip que tengo ahí. De esto es importante que nosotros veamos esto, mis amados. Y ahorita nos vamos. Prayed, I just felt God say to me, don't look at the weather phenomenons and weather conditions, but I needed to trust Him. And then I read a scripture in Ecclesiastes, and it said, those who observe the wind will not sow, and He who regards the clouds will not reap. Y eso es con lo que queremos terminar en este día, mis amados. ¿Qué estás mirando? De ahora en adelante, ¿qué es lo que tú vas a mirar? Un hogar destruido, hijos destruidos, padres destruidos. Recuerda Eclesiastés capítulo 11. Sería bueno que lo anotaras y lo pusieras ahí. El que solo mira a un lugar no hace nada. Es tiempo de hacer, mis amados. Que este mensaje no quede solamente en un buen mensaje, sino es tiempo de hacer algo. Claro que lo que estás viviendo en estos momentos, tú que me miras ahí, tú que estás ahí, tú que estás aquí presente, pero tú puedes marcar la diferencia. Dios te ha llamado a marcar la diferencia. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a mirar? ¿Qué vas a seguir viendo? ¿Vas a seguir viendo circunstancias? ¿Vas a seguir viendo obstáculos? ¿O vas a ver la mano de Dios obrando poderosamente a través de tu vida? ¿Vas a dejar que Dios te use? ¿Vas a dejar que Dios haga cosas extraordinarias con tu vida? Dios anda buscando hombres y mujeres ordinarios como tú y como yo para hacer cosas extraordinarias. Mi pregunta sería, ¿habrá alguien aquí que realmente quiere que Dios lo use? Que realmente quiere marcar la diferencia. Tú que estás ahí, te despido. Recuérdate, Dios quiere usarte, Dios quiere hacer cosas extraordinarias con tu vida. No pierdas la oportunidad que Dios te está dando. Nos vemos en la próxima. Tú que estás aquí en esta hora, te voy a invitar a que cierres un momentito tus ojos.